Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a comentar la partida número 23. 23. Vamos a comentar la partida jugada entre Van Vliet y Snosko Borovski. Esta partida ya la hemos comentado en otra sección del canal, en la partida número 3 de las partidas instructivas del libro de Niswich, Mi Sistema. Creo que también la praxis de Mi Sistema está comentada también por Niswich. Así es que en las partidas instructivas de la serie de Mi Sistema, de mi canal, también está comentada esta partida. Pero ahora la vamos a comentar en forma exclusiva. Bien, Louis Van Vliet nació en 1854 y falleció en 1932. Louis Moses Van Vliet fue un maestro de ajedrez holandés que nació el 17 de agosto de 1854 en Ámsterdam y falleció el 15 de junio de 1932 en Londres. Hijo de un sastre y comerciante de Rotterdam, quedó huérfano a los 13 años y se mudó a Inglaterra para vivir con su tío. Más tarde, en 1884, se trasladó a San Francisco, donde aprendió a jugar ajedrez gracias a otro de sus tíos. Fue considerado el mejor jugador de la costa del Pacífico antes de regresar a Londres en 1887, ciudad en la que residió hasta el resto de su vida. Van Vliet compitió en múltiples torneos internacionales, enfrentándose a figuras destacadas de su época. Logró victorias significativas como una notable partida contra Emanuel Lasker en Ámsterdam en 1889. También protagonizó derrotas instructivas como la partida analizada por Aaron Niswich en Chess Praxis. Su estilo es menos consistente en comparación con los campeones de su tiempo, pero su participación contribuyó al desarrollo competitivo del ajedrez. Snosko Borovski, que en otra ocasión hablamos de él, Evgeny Alexandrovich Snosko-Borovsky nació el 16 de agosto de 1884 en San Petersburgo y murió el 31 de diciembre de 1954 en París. Educado en el prestigioso Liceo del Emperador Alejandro I, destacó tempranamente como ajedrecista, debutando en el escenario internacional en Ostende en 1906. Además de ser jugador, Borovsky fue un prolífico escritor, profesor, conferencista y crítico literario, siendo especialmente reconocido por sus contribuciones al estudio del ajedrez. Su carrera ajedrecística fue interrumpida por sus servicios militares en la Guerra Ruso-Japonesa y la Primera Guerra Mundial. Tras emigrar a París en 1920, logró resultados notables en torneos y partidas individuales, incluyendo victorias contra figuras legendarias como Capablanca y Rubinstein. Su legado incluye influyentes obras como El medio juego del ajedrez y El arte de la combinación en ajedrez. Dos libros que son muy recomendables. Les sugiero que si tienen la posibilidad de leerlos, que los lean. Nosko Borovsky fue un defensor del pensamiento estratégico en ajedrez, afirmando que no es un movimiento, ni incluso el mejor movimiento, lo que debes buscar, sino un plan realizable. O sea, profunda su afirmación. Es mucho más importante tener un plan que encontrar las mejores jugadas. Muy importante. Bueno, de la partida que enfrentó con Snosko con Van Vliet en Ostende en 1907, es un ejemplo de cómo dos figuras con estilos y trayectorias contrastantes pueden ofrecer lecciones profundas en ajedrez. Borovsky, con su inclinación hacia los planes estratégicos y un enfoque académico del juego, contrasta con Van Vliet, quien basaba su ajedrez en el pragmatismo y la experiencia competitiva acumulada en múltiples torneos europeos. Este contexto enriquece el análisis de la partida, que no solo refleja sus estilos individuales, sino también los ideales y tendencias ajedrecísticas de los principios del siglo XX. La partida 23 del libro es, por tanto, un valioso recurso para aprender sobre planificación estratégica, ejecución táctica y los errores que puedan surgir incluso entre jugadores experimentados. Bien, entonces, sin más dilación, vamos a la partida 23, donde se encuentra con blancas Van Vliet contra Snosko Borovsky con negras. Abre el juego con D4 Van Vliet. Este se llama Ataque Stonewall. Bueno, la denominación de la apertura no está aceptada por los
cánones teóricos. La formación Stonewall o muro de piedra suele adoptarse en la defensa holandesa después de las jugadas D4 F5. O sea, después de D4 F5 son las negras las que forman el muro de Stonewall jugando así, formando de esta forma los peones. Y ese es el muro de piedra. ¿Ya? Eh, con los peones centrales dispuestos en forma de sierra. Con... Ah, y me falta C6 también. Acá no. Entonces esta es la forma de sierras. Esa es la formación del muro de Stonewall. Por parte de las negras. Entonces las blancas pueden disponer sus peones en forma similar en otros planteos. Por ejemplo, con C3, D4, E3 y F4. Como en esta partida. Pero esta formación no caracteriza a una apertura independiente. En este caso encajaría más como una denominación genérica de apertura de peón de dama. Esta nota es nota del traductor, no es una nota del autor. Vamos a ver entonces la apertura del peón de dama. Por parafrasear a George Bernard Shaw, ofrece el máximo de seguridad en el máximo de oportunidades. O sea, la apertura de peón de dama es súper conveniente, pero cuando estás preparado para manejarla. Con su primera jugada, las blancas ocupan el centro con un peón, abriendo paso a dos de sus piezas. Su plan general de desarrollo sigue más o menos, bueno, las piezas serían esa y esa, ¿cierto? Entonces, su plan general de desarrollo sigue más o menos estas directrices. Situarán y protegerán al menos un peón en el centro. Este peón servirá de soporte para que un caballo ocupe el puesto avanzado en E5 o en C5. Los alfiles se ocuparán de diagonales clave o bien de clavar piezas enemigas. Las torres deberán controlar columnas abiertas o parcialmente abiertas. Nótese que ya Borovsky está haciendo mencionando lo que es abierto con semi-abierto. Ninswich no hacía esa distinción. Ya, bueno, estamos claros que Ninswich publicó en 1925 y Borovsky creo que en 1950 y algo. 57 o 58 creo que publicó este libro. Pero ya están hablando de otra cosa. Ha evolucionado un poco el lenguaje ajedrecístico. Bien, entonces las torres deberán controlar columnas abiertas o parcialmente abiertas, que se le llamó después, creo, semiabiertas. La dama debe situarse en C2 o en E2, cerca de su base, pero no en primera fila. El rey debe ser puesto a cubierto, enrocado, preferiblemente en su flanco, o sea, es decir, en roque corto. Ese es su flanco. En esencia, el objetivo de las blancas es conquistar espacio y poner a las negras contra las cuerdas, con poco espacio para moverse, y la consiguiente dificultad para maniobrar sus piezas adecuadamente. Las negras se verán obligadas a debilitar su posición. En ese momento tendrán que realizar algunas jugadas flojas, porque las buenas jugadas son raras en una posición restringida. Las debilidades se pondrán de manifiesto y la posibilidad de explotarlas surgirá en forma de combinación, lo que resolverá la lucha en forma expeditiva. Bueno, las negras responden con D5. Esta jugada es más directa que caballo F6. Cualquiera de ellas impide a las blancas jugar, por ejemplo, E4 y situar dos peones en el centro. Dos peones serían tremendo baluarte para las blancas. La textual sale al paso de las pretensiones de las blancas por dominar el centro, creando una situación de equilibrio. Bueno, las blancas, digo, juegan E3. Una jugada extrañamente pasiva en una apertura en la que cada tiempo tiene un gran valor. Normalmente las blancas atacarán al peón de negro con C4. Jugarán mejor C4, ¿cierto? Lo que vimos en la partida anterior, gambito de dama, para debilitar la posición en el centro. O bien, si no quieren mostrar sus cartas, desarrollan sencillamente una pieza con caballo F3. Esas son las otras alternativas. Bueno, de esta forma las negras jugaron C5, tomando la iniciativa y efectuando esta importante jugada liberadora,
que abre la columna C para sus torres y da paso a los caballos de B8 hacia la casilla activa de C6. El propio peón de C plantea sobre todo una agresión inmediata al centro blanco. Bueno, las blancas respondieron con C3. Las blancas aclaran que tienen intención de responder a C por D4 con C por D4. Sí, C por D4, C por D4. Esto mantendría intacta su posición de peones en el centro, abriendo la columna C para sus piezas mayores. Las negras respondieron con E6. Deben proteger el peón de C5, puesto que de otro modo las blancas podrían capturarlo con D por C5 y aferrarse con su peón extra con B4. O sea, podrían hacer D por C4 y luego jugar B4. Bueno, las blancas juegan alfil de 3. El alfil se desarrolla por una útil diagonal desde la que ejerce presión sobre el centro y se dispone además a participar en un eventual ataque al flanco de rey. Bueno, las negras tienen que hacer algo, juegan caballo C6, desarrollando una pieza. Una rara oportunidad para este caballo que pocas veces puede desarrollarse por una casilla activa en las aperturas de peón de dama. Desde su puesto en C6, el caballo ejerce una considerable influencia sobre los puntos E5 y D4. Más tarde, como podrá verse, sobre otro importante sector también. Y acá las blancas hacen el muro de piedra. Las blancas han realizado 4 movimientos de peón, de sus 5 jugadas, a fin de crear una formación conocida como ataque Stonewall. Aparte de que tantas jugadas de peón constituyen ya una flagrante violación de los principios del ajedrez, la adopción de este sistema pretende lanzar un ataque mediante la disposición predeterminada de piezas, sin tener en cuenta la conveniencia del ataque y sin considerar los requerimientos específicos de la posición. Es contrario al concepto de una estrategia precisa y al espíritu del ajedrez en sí. Es como un sistema de Londres en su día, ¿eh? Lo que es hoy en día el sistema de Londres, donde se juega casi siempre de la misma forma. En su tiempo el Stonewall fue algo similar, guardando la distancia, ¿cierto? Lo que una expedición de este tipo significa es asumir la ofensiva contra un enemigo cuyas fuerzas son iguales, cuya disposición sobre el tablero aún no se conoce y que aún no ha contraído puntos vulnerables. En tales condiciones un ataque es prematuro y podrá ser rechazado, convirtiéndose en una caótica retirada. Si un sistema diese ese resultado, sería magnífico para las blancas, que ganarían siempre. El problema es, ¿quién querría entonces jugar con negras? Bueno, las negras jugaron caballo F6, excelente desarrollo. En espera de acontecimientos, ambos caballos negros están perfectamente desarrollados, manteniendo uno en observación las casillas E5 y D4, y el otro las dos casillas centrales. Las blancas siguieron con caballo D2. Este caballo tiene que hacer la desagradable elección entre desarrollarse por D2 o por A3. En D2 bloquea el alfil y no tiene brillantes perspectivas a la vista. En A3 sería solo un medio caballo, ya que dominaría 4 en lugar de 8. 4 casillas en lugar de 8. Las blancas juegan dama C7. Muy bueno, ya que las piezas pesadas, damas y torre, cumplen mejor su función situándose en las columnas abiertas o con posibilidades de abrirse. La dama se desarrolla ganando tiempo, pues plantea la amenaza posicional que las blancas ignoran o quizás no ven. Caballo G F3. Un desarrollo rutinario y en este caso irreflexivo. Las blancas están tan obsesionadas con llevar a cabo el tema básico del ataque Stonewall, situar un caballo en E5 fuertemente apoyado por sus dos peones, que hacen un alto en cada jugada para preguntarse, ¿qué hacen un alto? Yo creo que no. Para preguntarse, ¿qué amenaza mi oponente con su última jugada? ¿Tiene algún jaque o captura que pueda condicionar mis opciones? Bueno, las blancas jugaron C por D4, muy buena. Las negras abren la columna C de cuajo. Respondieron C por D4. La clave de la captura negra es que las blancas están obligadas a retomar así, pues si capturan de peón,
Veamos qué pasa si hacen E por D4. Si E por D4 viene dama por F4, ganando un peón. No es posible con la esperanza de mantener el esquema de apoyo para la base de operaciones del caballo, lo que permitiría la sencilla dama por F4 ganando un peón. La alternativa era C por D4, no, era caballo por D4. Entra en conflicto con el sistema que las blancas pretenden poner en práctica, en el cual el caballo debe situarse en E5, no en D4, mientras que esta casilla resulta estar ocupada por un peón. Bueno, entonces C por D4, caballo B4, buena. Un molesto ataque al alfil, sin cuyo servicio las blancas no pueden plantear ningún ataque efectivo contra el flanco rey, entonces la retirada es lógica. Esta casilla de retirada, un poco habitual, es la única disponible, si el alfil quiere mantenerse en la diagonal que lleva hasta el flanco del rey contrario. Así que las blancas no les preocupa mucho este inconveniente, porque esperan expulsar al molesto caballo con A3 y reorganizar a continuación sus efectivos. Las negras jugaron alfil de 7. Tranquila pero sutil jugada, el alfil hará sentir su presencia incluso en plena apertura. Las negras se disponen a situar su torre en C8 para reforzar su control en la columna. Las blancas jugaron A3. Antes de seguir con sus planes, las blancas quieren expulsar al caballo que atasca el flanco de dama. Torre C8. Este contraataque debe haber sido una sorpresa para las blancas. ¿Qué pueden hacer contra la amenaza dama por C1? Si juegan A por B4, veamos. A por B4 vendría dama por C1. Y torre por A7. Desde luego que no dama por C1, porque vendría torre por C1, el rey juega y se cae la otra torre. Entonces, torre por A7 y dama por B2. Amenazando torre C1 ganando la dama. Si enroque, dama por B4. Y las negras tienen un peón de ventaja. ¿Qué es un peón pasado? Ok. Entonces se enrocaron. Ahora el alfil está protegido por dama y por torre, lo que evita su captura. El rey de paso se ha puesto a cubierto. Bien, ¿qué podrán hacer las negras? Bueno, las negras jugaron alfil de 5. El alfil se sitúa en una magnífica diagonal con ganancia de tiempo, ya que las blancas deben sacar su torre del ataque. Bueno, sacan la torre, torre 1, claramente forzada, ya que, por ejemplo, hacer torre F2 perdería por dama por C1. Entonces, y si, por ejemplo, A por B4, vendría alfil por F1 con idénticas damas por C1 nuevamente. Entonces juegan torre E1. Las negras jugaron caballo C2. Ataca a ambas torres que deja a las blancas sin elección. Deben eliminar al terrible caballo. Bueno, no les queda otra que alfil por C2. Después de la captura alternativa, por ejemplo, en vez de alfil por C2, que hubiesen hecho dama por C2, las negras juegan dama por C2, alfil por C2, torre por C2, situando una torre en la segunda fila, como sucederá en la partida. O sea, prácticamente es lo mismo. No sé para qué hizo el comentario. Bueno, juega alfil por C2. Bueno, aquí, dama por C2. Las negras penetran en un punto vital de la posición enemiga, la segunda fila. Las blancas están prácticamente paralizadas. Su dama y la torre de E1 no pueden moverse a causa del alfil negro de E5. El alfil no dispone de jugada alguna. Un caballo debe seguir en D2 para impedir caballo E4.
caballo de 4. La torre de A1 puede jugar, pero no sirve de nada. Entonces no queda otra que dama por C2. De modo que las blancas cambian su pobre dama por la activa dama rival. Y retoman las negras con torre por C2. La clave de la combinación posicional de las negras es que han conseguido el control total de la columna abierta, además de situar su torre en la séptima fila o segunda fila, como decían en ese tiempo. Una posición dominante, la de la torre, que contrasta con las restricciones del juego blanco. La torre resulta especialmente molesta porque no es fácil expulsarla, dado que las fuerzas blancas se estorban unas a otras. Juega H3 para prevenir caballo G4. Alfil de 6. El alfil se desarrolla por una diagonal útil. Caballo B1. La idea de las blancas es redisponer las piezas para tratar de conseguir alguna libertad de movimiento. Proyectan continuar, por ejemplo, con, supongamos que hacen acá, caballo C3, por ejemplo, alfil A6, torre D1, seguido de torre D2. De esa forma se harían desaparecer la torre que está en D2. Para desaparecerse la torre negra, ¿cierto? De esta forma el alfil podría entrar en juego. Bueno, las negras jugaron caballo de 4. El caballo se sitúa de inmediato en un excelente puesto avanzado. Así, no solo impide cualquier tentativa de avance del peón de 3, sino que además se anticipa al plan de reorganización ideado por las blancas. Si ahora caballo C3, entonces simplemente vendría caballo por C3. Caballo C3 tendría caballo por C3, B por C3 y sencillamente torre por C3. Entonces, bastante molesto. Torre F a D2. Las blancas buscan eliminar el caballo negro de 4, o bien forzar su retirada, después de lo cual conseguirían un desarrollo razonable. Pero las negras tienen todavía alfil de 3. Ahora las negras se descuelgan con otra incómoda propuesta. Si se cambia el caballo, pretenden reemplazarlo en E4 con otra pieza. Bueno, veamos qué hicieron. Caballo por E4, alfil por E4. Bueno, las blancas no tienen mejor alternativa que librar el tablero de la mayor cantidad posible de piezas, pues de otro modo nunca podrán sacar las piezas de su situación atascada en la que se hallan. La jugada, caballo C3, en vez de caballo por E4. Caballo C3, que antes perdía un peón, ahora es aún peor. Porque tras caballo por D2, alfil por D2, torre por D2, las negras ganan pieza. Entonces, caballo por E4, alfil por E4. Las negras retoman planteando la amenaza torre por G2. O sea, ese molino, ¿cierto? De modo que las blancas no tienen tiempo para jugar caballo C3. Y juegan caballo D2 interrumpiendo el molino. Las blancas salvan su peón de G bloqueando la línea de acción de la torre, pero al mismo tiempo cortan a su propio alfil, con lo que las piezas blancas vuelven a encontrarse en una situación de atasco. Lamentablemente no hay ninguna otra jugada que prometa. En lugar de eso jugaban, por ejemplo, alfil de 2. Entonces, torre por D2. Torre C1 ocupando la columna, rey de 7. Y las blancas serán desviadas de la columna a causa de la amenaza alfil por B1, ganando más material. O bien, por ejemplo, torre C8 poniendo las torres. Torre C8 también podría ser. Claro. Entonces juegan caballo de 2. Las negras juegan rey de 7. Mucho más enérgico que el enroque. Las amenazas de mate no son muy realistas como con tan pocas piezas sobre el tablero, de ahí que el rey negro salga a espacio abierto. La fuerza del rey se incrementa con cada reducción de fuerzas, y cuando participa en el plan de acción, se dirige al centro para colaborar con el ataque. Entre tanto, las negras han dado paso a su torre de H8. Las blancas jugaron caballo por E4,
La única esperanza de las blancas es despejar al máximo el camino. Las negras juegan D por E4. Después de esta jugada, un balance demuestra la inferioridad de la posición blanca. El alfil aún no se ha desarrollado, impidiendo la comunicación entre las torres. El mazo de peones centrales está completamente inmovilizado. Todas las piezas siguen en primera fila. Además de las características de esta posición, es importante apreciar la fuerza que adquiere una torre cuando domina, como lo hace la torre negra de C2. Veamos la fuerza de la torre negra de C2. Cubre todo eso y cubre todo eso. Ataca a los peones que siguen en esa fila y la forma de barrido, de modo que protegerlos a todos es difícil. La torre puede situarse detrás de peones que hayan avanzado y mantener una constante presión sobre ellos, ya que al tratarse de un ataque sobre la columna siempre permanecen bajo ataque, por mucho que avancen. La torre dificulta que el rey enemigo eche una mano en el final porque suele dominar sus líneas de salida. Entonces, la moraleja es: en la apertura sitúe las torres sobre columnas abiertas o que van a abrirse en breve. En el medio juego, controle y domine las columnas abiertas con sus torres, y en el final sitúe sus torres en séptima. Las torres dobladas en séptima resultan casi irresistibles en los ataques de mate. Si queda poco material sobre el tablero, la séptima fila es la base de operación ideal para atacar por detrás de los peones contrarios. Bueno, las blancas jugaron acá algo. Torre B1, por ejemplo. Quieren jugar B4, seguido de alfil B2. Entonces quieren jugar B4 seguido de alfil B2, para que el alfil pueda ver la luz del día. No vale la pena intentar expulsar a la torre negra, por ejemplo, después de, en lugar de 21, jugar rey F1, torre HC8, torre 2, torre por C1. Entonces, las negras ganan pieza. Bien, finalmente juega torre HC8. El doblaje de torres en una columna abierta hace más que doblar su fuerza en esa columna. Su fuerza se pone aquí de manifiesto, donde reducen la resistencia blanca a la débil esperanza de desarrollar su alfil. Las torres blancas no pueden dejar la primera fila a menos que antes lo haga el alfil. Entonces las blancas jugaron B4. Esto habilita la casilla B2 para el alfil. Pero las negras tenían torre 8C3, frustrando el proyecto contra el alfil B2 de las negras. Las negras juegan torre B3 con doble ataque sobre el alfil, lo que fuerza a jugar, por ejemplo, alfil A1. Y si alfil A1, si alfil B2 y alfil A1, viene torre por A3, ganando un peón para las negras. Quedó la torres en la segunda fila y ganan fácilmente. El rey se acerca para proteger a la torre cuando el alfil salga de la primera fila. Dicho en términos ejercísticos, las blancas planean alfil B2, torre B3, torre E2, una jugada que antes no hubiera sido posible. Y si todos los puntos, al menos momentáneamente, están seguros. Bueno, entonces, torre 8C3, rey F1. El rey se acerca para proteger a la torre cuando el alfil salga de la primera fila. Dicho en términos ajedrecísticos, las blancas planean alfil B2, torre B3 de las negras y torre E2, una jugada que antes no hubiera sido posible, y todos los puntos, al menos momentáneamente, están seguros. Entonces las negras jugaron rey C6. El rey toma parte en el final, haciendo su camino a través de las debilidades de las casillas blancas. La receta de Tarrasch, en casos similares, es: el rey debe jugarse en el final mientras eso no comprometa su seguridad hacia el campo enemigo, donde podrá capturar o contener peones hostiles y apoyar la promoción a dama de sus propios peones. Reuben Fine dice, lisa y llanamente, el rey es una pieza fuerte, úsela. Finalmente las blancas dicen alfil B2, el alfil consigue por fin salir, pero no es demasiado tarde ya. La anunciada torre B3, atacando sin demora el alfil y forzando la siguiente jugada blanca, torre E2. La única forma de salvar el alfil sin perder un peón. Si en su lugar hubiesen jugado torre S1, entonces torre por B2 gana pieza.
¿Por qué? Porque si torre por B2, torre por C1. Claro, gana pieza. Entonces, torre 2 y las negras simplemente juegan torre por E2. Las negras están encantadas de cambiar torres y simplificar así el final. Conservan ventaja posicional debido a la superioridad de sus piezas, incluido el rey que piensa internarse entre los peones enemigos y hacer una escabechina. Bueno, rey por E2, las blancas retoman y amenazan con liberarse mediante torre C1 jaque, supongamos H6. Torre C1 jaque, rey B5 y torre C2, y de esa forma estarían liberadas si las negras juegan mal. Con lo que se desclava el alfil, mientras que la torre, tras, por ejemplo, alfil C1, incluso podría operar sobre la columna abierta. Bueno, las negras no jugaron H6, ¿cierto? Y jugaron en su lugar rey B5. El rey elude el jaque. Se dirige hacia A4, en donde ejercerá un buen control sobre el flanco dama blanco, antes de pasar a minar los peones negros del flanco dama. Bueno, el blanco juega rey D2, trata de ir a atacar a la torre. La torre y el alfil están inmovilizados, así que las blancas se ven reducidas a jugadas de rey, pero no muchas, ya que el peón requiere protección. Bueno, las blancas juegan, las negras, perdón, rey A4. Antes de emprender la combinación decisiva, las negras vuelven impotentes a los peones enemigos. Y rey E2 comienza a repetir un poco las jugadas del blanco. La única jugada que disponen las blancas, y exceptuamos jugadas inútiles de peones en el flanco rey. Bueno, si exceptuamos las jugadas inútiles, claro, es la única jugada que tiene el blanco. Y aquí el negro juega A5. Muy buena jugada. A5. Los peones, como pronto veremos, son inestimables como puntos de lanza de cualquier ataque. Pueden romper casi cualquier barrera. La amenaza es A por B4, A por B4, rey por B4, ganando un peón. Por ejemplo, si B3 tenemos A por B4, A por B4 y rey por B4 ganando un peón. Entonces A5, rey F2. Si por ejemplo hubiesen hecho B por A5, entonces alfil por A3 ganando. Y si por ejemplo hubiesen jugado rey de 2, claro, rey de 2, vendría A por B4, A por B4, alfil por B4, rey C2 y A3. Y las negras cambian todas las piezas quedándose con un peón extra y un final ganado elemental. Entonces no les queda otra que A por B4, A por B4 y rey por B4. Las negras no toman con rey ni con alfil porque cualquiera de estas capturas permitiría torre A1, jaque, y la subsiguiente libertad para el alfil. Las blancas juegan rey E2. Las blancas se ven obligadas a efectuar jugadas de espera. Y rey B5, tremenda jugada. También ahora llevar al rey a las columnas A o C permitiría un jaque de torre liberador. Las negras amenazan presionar sobre el alfil clavado con alfil A3 ganando pieza. O sea, están jugando alfil A3 ganando pieza. Por lo tanto, rey B5, rey D2. El rey se aproxima para defender al alfil. Bueno, juega finalmente alfil A3 y alcanza a llegar el rey con rey C2. Única. Pero torre por B2. Limpiando el tablero de piezas y reduciendo el juego a un final de peones. Esta es la forma más sencilla de ganar un final con un peón extra, un peón pasado. Siguió torre por B2. Las blancas tienen que retomar alfil por B2 y rey por B2, continuando la simplificación. Y ahora la marcha triunfal, rey C4, amenazando con atacar los peones del flanco rey vía D3. Bueno, el blanco tiene que hacer algo, rey C2 intenta hacer algo, impidiendo la nueva invasión, pero entonces B5, los peones pasados deben avanzar. Esto asegura la victoria de que las blancas no pueden parar el peón sin permitir que el rey contrario se infiltre entre los peones de la ala opuesta.
Una probable continuación habría sido, por ejemplo, G4, B4, eh, H4, B3, rey D2, B2, rey C2, B1, dama, rey por B1, rey D3. Si rey C1, entonces rey por E3. Si rey D1, rey F2. Y el nuevo peón pasado avanza hasta convertirse en dama. Muy bien amigos, si les gustó el video, denle like, compartan, denle a la campanita y nos vemos hasta otra emisión. Nos vemos. Chau.